Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Ana Mercedes Hoyos es una de las pintoras más reconocidas de Colombia. Su trabajo de palenqueras, de bodegones, le ha dado la vuelta al mundo, suscitando los más elogiosos reconocimientos por parte de la crítica especializada. Hoy nos encontramos en su espléndido taller, en compañía de Enrique Nikelsen, quien no es un crítico de arte, pero que es un editor de libros de arte que conoce profundamente el trabajo de Ana Mercedes. Antes de la entrevista, que será realizada, como ya es tradicional en el Taller del Artista, en una sola toma, veamos un breve informe sobre la vida y obra de Ana Mercedes Hoyos. Ana Mercedes Hoyos comenzó a destacarse en el panorama artístico nacional en los años 60, cuando cursaba estudios en la Universidad de los Andes, y Marta Traba se convirtió en su más entusiasta promotora. Su trabajo ha sido objeto de numerosos reconocimientos, entre ellos el primer premio del Salón de Artistas Nacionales, y ha llegado a convertirse en la obra colombiana más exitosa internacionalmente de la generación siguiente a la de Botero. Su trayectoria puede dividirse en varias etapas perfectamente concatenadas, la primera de las cuales se inspira en elementos arquitectónicos, especialmente ventanas, a través de las cuales comenzaron a aparecer los cielos y las atmósferas de su segunda etapa. Su más reciente producción constituye un documento sociocultural sobre San Basilio de Palenque, una población cercana a Cartagena fundada en la época colonial por esclavos negros evadidos. Sus lienzos no solo incluyen los apetitosos bodegones de frutas tropicales, que constituyen el principal medio de trabajo de la población femenina de dicha localidad y que le han concedido justificada fama a su pintura, sino también un testimonio de las fiestas, deportes y maneras de transporte y de vestir de esa comunidad afrocolombiana. Ana Mercedes Hoyos visita con frecuencia San Basilio de Palenque, donde registra fotográficamente las costumbres y actividades de sus habitantes, enfatizando los más acusados rasgos de su cultura, los cuales plasma en coloridos lienzos con evidente dominio de los medios pictóricos. Ana Mercedes, tus primeras obras tenían algo de pop, había mucho de arquitectura, de ahí saliste a las atmósferas y finalmente llegaste a los bodegones. ¿Cuál es la argumentación que te ha llevado por esas distintas etapas? Bueno, la primera cosa era más que todo un arte experimental. Yo estaba buscando, en la ventana estaba un poquito limitada todavía por el espacio de la ventana que no me dejaba salir como al aire, de verdad. Y una vez que ya empecé a salir al aire sin tener ya la referencia tan rígida de la ventana, pues se volvió una cosa experimental de proponer la luz. Y lo más fácil y lo más inmediato para proponer la luz era lo que yo veía desde donde yo vivía, desde mi propia casa. Entonces empecé a pintar los cielos y a trabajar con la luz. Entonces se perdieron completamente las referencias geométricas y después de llegar al blanco, pues claro que me tocó volver a tocar fondo porque si no, pues la cabeza se trastorna. Entonces empecé a buscar la imagen. De todas maneras hay mucha coherencia entre estas obras y las obras blancas porque era como salir del interior al exterior. Y sí, porque lo que se pintaba a través de la ventana era lo mismo, que era el cielo, pero entonces ya sin la referencia geométrica, el cielo se vuelve otra cosa porque se vuelve una cosa, como una especie de elemento
inalcanzable, uno no puede agarrar las atmósferas, mientras que la ventana se puede agarrar. Y obviamente pues para mí era difícil, pero pues para el público más desconcertante que nada, porque la imagen no aparecía y yo pues llegué hasta el extremo de hacer otra vez, te cuento, los cuadros blancos. Y una vez que llegué al blanco, pues me tocaba volver a recuperar la imagen, pero la recuperación de la imagen la hice a través del arco iris, que era volver a juntar la luz. Primero la desbaraté y después la volví a unir, y entonces se produjo el arco iris, del arco iris volvió a bajar a la tierra y pues empecé a encontrar toda clase de cosas muy interesantes. Yo recuerdo que estos cuadros, la gente decía que tú estabas loca, que cómo era posible que los cuadros blancos, que eran buenos para pintar un cuadro encima, en fin, se hicieron millones de chistes, pero hoy día es muy claro que era la desmaterialización del arte para volver a la cosa figurativa. Pues sí, son cuadros muy importantes, digamos, dentro del desarrollo de las pinturas que yo he hecho, porque sin estos cuadros yo nunca hubiera podido realmente construir todo lo que hago ahora a través de la luz. Sí, la luz sigue siendo... Exacto, yo no pienso en los colores como el amarillo, el azul y el rojo, sino que el color se deriva realmente de la luz que cada cuadro necesita. Ana Mercedes, la historia del arte está llena de bodegones interiores. ¿Por qué los tuyos son exteriores? Pues volvemos a la cosa de la luz. De todas maneras yo necesitaba buscar un elemento que estuviera afectado por la luz. Inconscientemente yo estaba buscando juntar la geometría, la construcción, con el elemento luz. Entonces, pues buscando el cubismo a través de la historia del arte, encontré pues que en el bodegón estaba muy claro lo que era realmente más la mayor experimentación de cubismo, y me fui hacia atrás y encontré que esto tocaba fondo en Caravaggio, pero todos esos bodegones están hechos interiormente y están organizados por el pintor. O sea, lo más interesante de esto es que además de que la luz realmente es la que los modifica o los altera o los transforma el objeto, estaban al aire libre y no eran hechos por mí, sino que yo los encontré hechos por una cultura muy interesante y muy relacionada con el cubismo, que era la cultura de Palenque, que es una cultura de negros en América, y el Palenque de San Basilio es el palenque piloto de todos los palenques de América. Sí, aquí vemos una de estas negras de Palenque. Tú dices que cada una de ellas tiene un lenguaje especial en la manera como hace los bodegones. Pues sí, ahí va la cosa tan interesante, ¿no? Que la creación de los bodegones en sí misma no es mía, es creación de una cultura, y como creaciones, cada una tiene el sello de su dueño. Entonces yo puedo identificar cuál es el bodegón de Ceni, cuál es el bodegón de Lola, cuál es el bodegón de Julia, porque de todas maneras ellas se volvieron ellas son unos personajes, y entonces cada una representa sus ventas o sus productos, lo representa a su manera. Qué interesante, Ana Mercedes. Y ¿tú eres amiga de ellas? Sí, yo soy bastante amiga de ellas, inclusive dos de los niños de Ceni son ahijados míos, y he tenido la fortuna de acceder a su cultura y a su pueblo a través de ellas. Entonces, con esa ventaja he hecho grandes amistades y he conocido sus celebraciones y sus costumbres. Inclusive el día del bautizo de la niña hicimos una fiesta que éramos mi familia, pues ya Gana y yo y todos los demás eran palenqueros, y pues así realmente me he familiarizado mucho, no solamente con, digamos, con estos objetos, sino con su música, su vida cotidiana, su lenguaje. Por ejemplo, ellos hablan en español, pero también hablan en africano, y son como una mezcla de las dos cosas, entonces uno alcanza medio a entender el idioma ese. Entonces yo diría que tu obra, más que bodegones, son documentos sociológicos. Claro, yo nunca en la vida he pensado que yo haya pintado bodegones. De todas maneras, como está planteado el bodegón, pues yo creo que no. Yo soy más bien antibodegón. Antibodegón. Antibodegón, sí. Nunca armaría nada que no estuviera ya hecho. Estos son tus últimos cuadros. Me estoy dando cuenta que cada vez es más importante la textura, las telas, los ropajes, y que las frutas están quedando en una esquina. Bueno, la cosa interesante de todas maneras es que al poner las frutas en una esquina,
el ropaje se vuelve muy abstracto, pero fíjate que pasa también que una vez que yo elimino el ropaje empieza a volver el mismo problema casi de los cuadros blancos. Esta vez yo no estoy pintando el cielo como en algunos de estos casos que yo creo que se pueden ver aquí, sino que estoy pintando un pedazo de playa. Pero el pedazo de playa va relacionado directamente con las frutas y las frutas van relacionadas con el vestido, que es realmente la identidad mayor de cada una de las palenqueras. Es que es fabuloso porque no solamente la manera como arma cada una su palangana, sino la manera como se visten. Eso sí son, digamos, ejemplos que podrían servir hasta para la alta moda, porque es una manera muy sofisticada del color, inclusive las formas de los vestidos y toda la estructura de ellas mismas es geométrica. Yo casi que podría definir una palenquera con su palangana geométricamente. La personalidad de ellas queda a través de la ropa y de los colores que usan. Pero son muy geométricas. La construcción del vestido, por ejemplo, tiene un sentido, porque el vestido está construido, digamos, del pecho hacia abajo, porque ahí cuelgan el delantal, que es casi como una caja fuerte. Entonces, ese elemento se vuelve importantísimo porque se infla, en la medida que pasa el día se va inflando porque ahí cabe todo. Ana, y yo veo que tus formatos varían muchísimo. Aquel es un formato perfectamente cuadrado, este es un formato totalmente horizontal y es más, está dividido en dos bastidores. ¿Qué buscas con ese recurso? Pues de todas maneras, el balance entre la abstracción y la figuración, digamos, ¿no? Yo no creo ni en una ni otra. Yo creo que la abstracción es un derivado de un elemento natural que tú transformas y lo ves en una forma muy sintética. Y la figuración, por otro lado, yo la considero siempre apoyada en formas abstractas. Entonces, al plantearme los dos problemas, veo que tienen la coherencia perfecta. Bueno, pasemos al estudio, Ana. Pero cuéntame, mientras tanto, ¿tú has ido a San Basilio de Palenque? Sí, claro. He ido a San Basilio de Palenque y no he ido muchas veces. Yo, con las pocas veces que he ido, es suficiente para conocer mucho de ellos porque si tú ves eso en la literatura está muy definido, pero los tiempos en América Latina, especialmente en culturas tan primitivas, son muy distintos a los tiempos evolucionados. Yo digo que el tiempo de Europa es viejo, chuchumeco, y el tiempo de San Basilio de Palenque es niño, ¿no? Ana Mercedes, ¿por qué Caravaggio? Ahí volvemos otra vez a los problemas de antes y, digamos, después de llegar a San Basilio de Palenque, que para mí es lo más contemporáneo, Caravaggio fue el fondo del cubismo. Ahí encontré yo donde el cubismo se sienta, ahí se apoya. Qué interesante. Porque yo descompuse este frutero especialmente y me di cuenta que el frutero está construido, es constructivo y se puede descomponer en formas. Es exactamente el mismo problema del cubismo. Además, Caravaggio rompe con muchos cánones del arte y se vuelve un artista popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que Caravaggio toma para sus personajes sagrados, por ejemplo, todos sus amigos que eran desde los más zampones, las prostitutas, los vuelve las vírgenes y los personajes sagrados, y después la religión católica lo prohíbe, es prohibido por 2 siglos. ¿Ah, sí? Sí. Ana, la mazorca que vimos abajo y esta guacamaya son cosas que se salen perfectamente de la línea de los bodegones. ¿Qué representa? Eduardo, es que yo no, otra vez volvemos al problema de que yo no creo en los bodegones. Entonces, para mí el bodegón también es un problema americano. Lo que hablábamos ahorita, que es un problema social y es un problema casi, digamos, económico, porque es la manera como una cultura vuelve a integrarse en una sociedad que es vendiendo las frutas. Entonces, para mí todo eso es América. Y estos, pues, son para mí los primeros símbolos, digamos. Símbolos de América. Sí. De América, incluido Estados Unidos, sí, incluido... todo Estados Unidos. Es que yo no quisiera, yo quiero llegar digamos, a globalizar toda América y me quiero meter en el tema casi con los mismos elementos en el tema en Norteamérica. Porque aquí, por ejemplo, hay un parecido muy grande entre estas dos personas y sin embargo tú me decías que una es norteamericana y la otra es colombiana. Pues esta niñita de aquí es una tamborera de la banda de guerra de Malagana y esta es una niña gángster de Brooklyn.
Y yo estaba pintando la una y encontré la otra en un periódico en Nueva York y me parecieron dos almas gemelas con unas vidas, me imagino, muy distintas, porque sobre esta leí, a esta no la conozco, pero esta es casi autista en todas las fotos que yo logré captar de ella. Ah, sí, bueno, sigamos ahora sí a tu espléndido estudio, porque caramba, tienes un sitio muy bello y con mucha luz. Bueno, aquí también hay una diferencia. Cualquiera diría que tu obra estaba concentrada en las frutas tropicales, en lo que eran las frutas representativas del país. Y de pronto aquí vemos una estantería de Nueva York llena de naranjas, de oranges, de 59 centavos cada una. Que... Bueno, es un problema, digamos, que está por definir, porque de todas maneras yo me estoy introduciendo en esa cultura, digamos, a través de la gangrel, pero yo veo, por ejemplo, que la manera de presentar las frutas, siendo que la otra pues es redonda, es que cada cosa tiene sus formas, porque la manera digamos, la palenquera presenta las frutas es cubista y es circular, pero esta es muchísimo más plana, como es la cultura, en cierto modo, la pintura, el arte de los Estados Unidos, pero tiene pues el valor de la geometría, de la organización, sí, que es otro problema en el que yo me quiero meter ahora. Y aquí volvemos a la historia del arte. Pues ya verás que las cosas se juntan, ¿no? Yo Sí. creo que estoy cerrando un ciclo y esta es la influencia, digamos que también me interesa que la influencia española, la influencia del barroco español en América, y que creo que ha sido un elemento que, aunque no lo hemos considerado, ha sido un elemento muy constante en mi trabajo. Zurbarán es también uno de los artistas que a mí más me interesa como influencia, como ejemplo en la historia del arte. Una cosa interesante es que la figura humana en tu trabajo generalmente aparece o un brazo, o una pierna, o un pie, o media cara. En fin, nunca aparece la figura humana completa, muy rara vez. ¿A qué se debe eso? No, porque yo no creo, de todas maneras, para pintar un retrato yo necesito interiorizar mucho, a pesar de que no conozca a la persona, pensar que encontré que tenía un alma, ¿no? Que no pueda ser un forro de una persona. En cambio, si yo pinto una pierna, un brazo en actitud, yo creo que la pierna y el brazo están contando mucho de lo que es la persona sin necesidad de mostrar la cara. Sí. Es que hay la pierna, el brazo, hay el vestido, hay el ademán, hay su presentación de qué está haciendo, y eso para mí es sumamente importante, porque a mí me parece que la cara tiene otra implicación, ¿no? Yo creo que el rostro... ¿Y has hecho muchos retratos? No, he hecho contados en los dedos de la mano, pero para mí son los más importantes de mi trabajo, porque todo lo que hay después de los retratos es derivado de uno de esos personajes. O sea, Zenaida, yo pintaba a Zenaida y todo su mundo. He pintado a Lola y todo su mundo. O sea que cada bodegón es el mundo de un artista. Exactamente, de una palenquera. De una palenquera de estas. Sí. Bueno, en estos cuadros de aquí sí hay figuras. Ahora, estos no son retratos y son figuras completas. ¿Qué representan estos cuadros? Lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo. Yo llegué, esta es la vida de las palenqueras, pero en su pueblo, en San Basilio de Palenque, y esta es una representación de la fiesta de San Basilio, en donde, como te decía, el tiempo es tan corto que en un solo día pasan la procesión, la vara del premio, la cabalgata, bueno, en fin, toda una cantidad de representaciones que yo también he representado en mi trabajo, pero como un mundo palenquero. Sí, bueno, y estas obras están en proceso, ¿no? Estas obras, ¿qué les falta? Yo veo que aquí hay un horizonte. Pues es que aquí vuelvo a mi problema de la atmósfera y del mar y de los mismos que estábamos planteando en los primeros cuadros. O sea, este cuadro es un pedazo de palangana ubicada dentro de un paisaje, donde cada bastidor va a tener una identidad, unos como cielo, unos como mar y cielo, y este como palangana, pero cada cual es igual de importante al otro. Y a veces los bodegones, por ejemplo, este y este, parece que fueran a ser muy parecidos. No, pero... me gusta hacer a veces la misma imagen para plantearme el problema de la luz. O sea, una cosa como el impresionismo un poco. Exactamente, que la luz modifique la imagen, que la imagen sea la misma, pero que el cuadro sea totalmente diferente, porque la luz es la que ha intervenido. Y a veces también da la vuelta. Es como si... Todos los bodegones tienen muchos lados, yo a veces los he pintado completos, pero aunque uno no los vea, yo creo que cuando uno lo mira desde arriba, pues ya ve que lo que te decía, es una cultura redonda.
¿Hay una especie de secuencia en tu obra? Sí, ¿En todas? sí. Bueno, Ana Mercedes, te agradezco mucho por todas estas explicaciones que seguro nos han iluminado y nos han permitido entender mejor los raciocinios de tu trabajo. No, gracias a Muchas ti. gracias a Enrique Miguelsen por habernos ayudado en esta entrevista y hasta una próxima oportunidad.